Vamos a hacer una charla un poco más, vamos a tocar un tema muy sensible, en realidad, que siempre son los reclamos que tenemos en las prestaciones que recibimos, tanto de las compañías de seguros como la de EPS. Soy Gustavo Melquiades, mil disculpas, gerente del área de claims aquí en Marsh Redder de Riesgos Humanos. Entonces, vamos a comenzar con esta primera charla y tratar de identificar los tres principales productos por los cuales siempre tenemos recurrentemente reclamos. El más recurrente, porque existe la mayor cantidad de afiliados que tenemos en el sistema, tenemos los planes de salud de EPS. Es bueno recordar que acá tenemos cerca de 800.000 personas afiliadas a los planes médicos. Entonces, y con la alta demanda médica que tenemos, en promedio podríamos tener cerca de 6 millones de atenciones al año por el uso solamente de planes médicos. Es bastante alto lo que se maneja en prestaciones médicas. Después tenemos a lo que llamamos pólizas de asistencia médica, que son aquellas pólizas emitidas por una compañía de seguros, que también son productos de salud. Y tenemos el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es otro de los tipos de seguros con mayor temas de quejas y reclamos. ¿Ok? Ahora, entrando a revisar tipo de producto por cada producto, el gasto, o mejor dicho, la queja más recurrente que tenemos siempre son los llamados gastos no cubiertos. ¿Ok? Y entendamos por gastos no cubiertos todo aquello que la compañía o la EPS no va a financiar. Algo muy común que suelen excluir todas las EPS, por ejemplo, son los termómetros, gasas, ese tipo de insumos médicos que al juicio valor de ellos no debería estar financiado por ellos en el financiamiento de la atención médica. Y también tenemos gastos no cubiertos relacionados a ciertos insumos que los médicos o las instituciones utilizan, pero que las EPS no financian. Por ejemplo, los llamados, o un tema controversial que se maneja ahora es el bisturí armónico, que es un mecanismo o es un insumo que se utiliza para ciertas cirugías con algunos beneficios en relación a la menor exposición al sangrado de los pacientes, pero que en muchos casos las EPS no cubren. Otra situación de gastos no cubiertos podríamos llamar la alimentación parenteral, que es la alimentación especial que tiene un paciente en una situación de casi nula alimentación vía oral, y la hace directamente a través de una sonda o un catéter. Entonces, entendamos por gastos no cubiertos todo aquello que la EPS no quiere cubrir porque indica que no es materia de cobertura, ya sea porque no hay una justificación médica por medio o porque simplemente parte de una exclusión de su plan de salud. Una de las cosas que tenemos que tener clarísima es que todas las EPS no financian lo mismo. Los productos de las CPS no son iguales entre todas, no lo son. Algunas de ellas tienen un mejor ámbito de cobertura que el resto. Hoy en el mercado tenemos 5 EPS. Tenemos a Pacífico EPS, tenemos a RIMAC EPS, a Mafres EPS, Sanitas EPS y Positiva EPS. Son 5 EPS con características distintas entre ellos. Hay que tener un tema muy importante. Por eso, cuando hacemos la migración de una EPS a una EPS-B, es importante reconocer cuál es la oferta de esta EPS que nos va a acoger si es que la vamos a cambiar y qué dejamos de ganar o en todo caso perder en la prestación como consecuencia de ese cambio. Les doy un ejemplo. Lo que llamamos anticuerpos monoclonales, que son medicamentos de última generación, que fueron en principio pensados para el tratamiento de cáncer, pues a lo largo del tiempo han demostrado tal efectividad que ya no solo se usa para cáncer, sino se usa para otro tipo de dolencias, ya sean oftalmológicas, ya sean renales, ya sean hepáticas y muchas más situaciones. Entonces, las EPS han establecido en qué situaciones van a dar anticuerpos monoclonales y en cuáles no. Para que tengan una idea, y la intención de esta charla no es compararlas en este momento, yo creo que sería muy prudente hablar de ya la diferencia entre las EPS en algún momento. Tenemos 2 EPS que han extendido el uso de medicina monoclonal a otros tratamientos como los que he mencionado. Y tenemos 2 que también lo dan, pero en mucho menor diagnóstico a la que la dan las 2 primeras, y tenemos una que no lo brinda sencillamente. Entonces, lo que hay que tener en cuenta también, y es un tema importante, es que la renovación de los planes médicos
siempre se adicionan nuevas exclusiones o siempre se modifican, haciéndolo en muchos casos más restrictivo, lo cual no termina siendo lógico con lo que uno espera de un sistema, ¿no? Porque tú lo que esperas en un sistema de evolución adecuado es que mientras la medicina se avanza, tú también tengas un mayor alcance de prestaciones médicas, pero en algunos casos, muchas renovaciones de los planes de salud cambian el aspecto de las exclusiones, generando que tratamientos que han venido siendo cubiertos bajo un protocolo cambien al siguiente año, y lo cual es muy sensible, sobre todo para un paciente que justamente está recibiendo un tratamiento. Entonces, hay que verificar eso cuando cambiamos una EPS. Y los gastos no cubiertos, como les decía, tienen dos variables importantes. La parte médica, en el sentido de cuestionar la efectividad médica en función a referencias médicas como la medicina basada en evidencia y criterios médicos que se deben utilizar. Y el segundo no está relacionado al tema médico, sino solamente que la EPS puede determinar, no lo cubro por más que sea necesario y por más que tenga aceptación en la medicina basada en evidencia. Entonces, esta termina siendo lo más recurrente, ¿no? Pero vamos a entrar un poco a hablar de los casos que tenemos al respecto, porque soy un convencido que las CPS tienen que brindarnos mucho más solidez en la negación de una prestación. La EPS debería decirme, con toda honestidad, qué cláusula del contrato ampara el rechazo que me está indicando, y debería ser de un mecanismo mucho más formal y no enterarme únicamente por una carta de garantía, que es el documento que principalmente la clínica me da o me informa cuando yo ya recibí la prestación o estoy a punto de recibirla, o cuando estoy a punto de tener una cirugía y previo a la cirugía, minutos antes me dicen, no está cubierto, y mayor información no me brindan, porque me pueden decir que es una persistencia, me pueden decir que es un gasto no cubierto, y me pueden decir mil temas al respecto. Lo que tenemos que llevarnos a esta charla es que cada situación puede generar un reclamo, puede generar una queja o puede generar una denuncia al ente supervisor, pero tenemos que saberla canalizar. De eso también entraré a comentar un poquito más adelante. Otras situaciones regulares que tenemos en los planes médicos son los excesos honorarios. Creo que es bastante conocido que muchos médicos del sistema lo que nos pueden decir, Gustavo, yo te puedo hacer la cirugía, no hay ningún problema, los gastos, la clínica la sacas por la carta de garantía de la EPS, pero yo cobro fuera del servicio pactado, en la cual el médico me lleva a mi paciente y decirme, por si acaso, Gustavo, a tú de forma directa me tienes que pagar a mí un honorario fuera del plan de X monto. Y la sorpresa que me llevo, como cualquier usuario, es, yo contrato los servicios de un plan médico, EPS, con la finalidad de que ellos financien los honorarios del médico y no yo tenga que negociar de forma directa con alguno de ellos al respecto. No me hace mucho sentido y me pone en una situación bastante crítica también, ¿no? Porque si tengo al médico que me va a operar y que me dice que las condiciones que me brinda para atenderme es que yo le pago un honorario, ¿en qué situación me quedo, no? Finalmente alzo la mano y digo, no me parece bien, yo creo que no deberías cobrarme, pero me va a decir, yo te lo cobro. Entonces me pones una situación incómoda porque ¿contra quién quejo? ¿Contra quién me quejo? ¿Contra el médico que me va a operar? ¿O con la EPS por no hacer valer el contrato que tenía con la institución médica a la cual he acudido? Entonces, hay muchos temas que vamos a comenzar a tocar en esta ponencia, como poder explicar o dar algunos detalles. Otros recurrentes, la posible negligencia médica. ¿Existen? Existen. Eso sin ninguna duda. Existen. Existen. Hay mucho tema al respecto. Yo creo que acá debería participar mucho más su salud. Porque en este negocio es bastante inequitativa las partes, ¿no? Por un lado tengo médicos tratantes, tengo médicos auditores de la CPS, tengo médicos auditores de la compañía de seguros, y salvo que tenga un broker bastante especializado en la materia que pueda sacar cara por mí en una atención, entro en una desventaja importantísima, ¿no? Porque muchas veces estas posibles negligencias, los médicos o las instituciones médicas no la comunican porque evidentemente saben lo que puede generar por responsabilidad, o en su defecto tratan de disimularlo como una complicación esperada de la cirugía o una complicación esperada del tratamiento, cuando en muchos casos esto no ha sido de esa forma. Pero ese es otro caso. ¿Y por qué yo les decía que tenemos que tener la participación de más de su salud? Porque su salud como ente regulador
tiene los medios como para poder hacer una evaluación médica de la prestación que yo recibí de manera tal que si encuentra vicios, irregularidades y negligencias, pueda multar a la institución al respecto. Y eso resultará para mí como un medio probatorio, una resolución, una multa de su salud, es un medio probatorio para mi paciente, para mi familiar, de hacer las acciones legales contra quien resulte culpable de esa negligencia que yo he establecido. Pero lo que siempre cuestiono es, al igual que todos nosotros, pues nosotros no tenemos un médico atrás nuestro, no tenemos un abogado atrás nuestro, entonces hay mecanismos que espero que a partir de la charla de hoy día podamos utilizar para tener alguna respuesta o alguna alternativa de solución. Y lo que está de moda, la negación al derecho a las persistencias. El mes pasado di una charla sobre las persistencias cruzadas, sobre las persistencias entre sistemas, y finalmente lo que le mencionaba a los que participaron de esa charla, hay muchísimo. La aplicación de la preexistencia es un tema tan técnico y tan complicado de valer que tengo que tener un bagaje de información bastante alto para hacer valer el derecho. Y esta falta de experiencia, esta falta de conocimiento, no solamente se da con nosotros como usuarios, también se da en las EPS, ¿ah? Y también se da en las compañías de seguros. Entonces, otra situación que se está generando con mucha frecuencia son estas negaciones a los derechos de las persistencias por distintas opiniones que las compañías o las EPS pueden dar de forma equivocada o con un análisis inadecuado de la situación. Y el rechazo médico de la atención médica en sí, en la cual me dicen eso no está cubierto, por algún motivo que puedo explicar, ya sea médico, ya sea técnico, y te dicen simplemente no está cubierto. Pero sobre esto también tenemos derechos, ¿ah? Y es un derecho que también yo emplazo un poco a su salud a participar del tema, ¿no? Creo que todos hemos conocido cuando estamos en una clínica, llegamos de emergencia por la situación que fuera, y tenemos te rechazo esa atención porque es una preexistencia, o porque no está cubierto por el plan de salud, o por el motivo que fuera, y lo único que hago yo como EPS es rechazar una carta de garantía que fue solicitada con el prestador, y me pone en una situación complicada porque lo que tengo que hacer yo ahora es esperar firmar una letra a la clínica, un pagaré abierto, sin monto, porque me lo hacen firmar sin monto, y me ponen en una situación de protección mayúscula. Entonces sobre eso también vamos a conversar algunos casos que hemos manejado al respecto de forma referencial. Y bueno, la misma temática que hemos tenido en planes de salud EPS lo tenemos en pólizas de asistencia médica. Como vuelvo a mencionar, las pólizas de asistencia médica son aquellos productos emitidos por compañías de seguros. La diferencia es que la EPS sí parte de un marco normativo. Existen reglas muy claras sobre las obligaciones, responsabilidades que tenemos las partes contratantes, ya sea el contratante, ya sea nosotros como usuario, y sobre todo la que tenga directamente la EPS. Es decir, la EPS sí se sigue un marco específico muy, muy adecuado desde mi punto de vista. En el tema de los productos de asistencia médica, no. Acá prima un poco la oferta y la demanda del mercado, en las cuales los aseguradores definen alcances de producto, y las cuales los usuarios hemos aceptado esos alcances del producto bajo un contrato de adhesión, en la cual significa que yo me adhiero a los términos que la compañía de seguros ha establecido, pero no deja de generar sensaciones de desprotección por las mismas situaciones que hemos visto en la EPS, ¿ok? Y el tercero, que es hoy otro tema súper importante y que está generándose mucha controversia, es el seguro comunitario de trabajo riesgo, ¿no? Que para las personas que no conocemos, el seguro comunitario de trabajo riesgo es ese seguro adicional que las entidades empleadoras contratan por consecuencia de efectuar actividades de alto riesgo definidas por ley. Ahora, el seguro comunitario de trabajo riesgo es, desde mi punto de vista, quizás hoy lo más cuestionado en temas de prestaciones económicas y prestaciones médicas, porque si bien es cierto tenemos una norma técnica que justo se llama norma técnica del CCTR, existen muchos vacíos que han permitido que cada asegurador tenga una propia interpretación de lo que consideran que dice que dijo la ley. Entonces, ese es un tema importantísimo, importantísimo, porque es la que mayor controversia tiene. La primera, rechazo siniestros. Hoy
En el mercado del CCT conocemos 4 aseguradores, para ser sincero, que son los que nosotros como Mar solemos trabajar. Tenemos a Pacífico, tenemos a RIMAC, tenemos a La Positiva y tenemos a Mafre. Son los 4 aseguradores del mercado importante que nos están diciendo el producto que nos están dando. ¿Ok? Pero la pregunta del millón de soles cuando yo veo un rechazo de un asegurador en relación a un accidente médico, un accidente de trabajo. Apartamos de un error normativo, ¿eh? Yo creo que sí tenemos un error normativo en el establecer que somos la única legislación a nivel regional, porque el CCTR existe en otros países, solamente con otro nombre, ¿eh? Existe en otros países con otro nombre, y en el Perú le llamamos CCTR, pero somos el único país que tiene como causal de exclusión una responsabilidad imputable al trabajador. Somos el único país, ¿eh? No existe en la reglamentación de Colombia, en la ley de Chile, que son las referencias principales, no tenemos que un siniestro se rechaza porque el trabajador ha sido responsable del daño. Y me refiero a la responsabilidad como un hecho no a propósito, sino porque es verdad, nosotros adoctrinamos a los trabajadores a tomar medidas de seguridad, pero no somos una máquina. Nadie es una máquina. Todo el mundo tiene preocupaciones en el trabajo, o te levantaste con sueño, o cuando te levantaste con dolor de cabeza, o cuando estás apurado por algo, tienes una preocupación, y eso te lleva a cometer una acción no prevista y terminas con un menoscabo, un miembro menos, una afectación o la propia muerte. Entonces, cuando a nosotros se nos hace muy difícil tratar de entender al asegurador cuando me rechaza un siniestro aduciendo una irresponsabilidad del trabajador. Y esto es bastante malo, ¿no? Para las entidades empleadoras y sobre todo para la familia, ¿no? Porque ese trabajador que falleció, quedó inválido, era la fuente de financiamiento para unas personas, para alguien, para una familia. Y la ausencia repercute severamente en el proyecto de vida de lo dependiente de esta persona. Entonces, cuando una compañía de seguros me rechaza un siniestro aduciendo responsabilidad del trabajador, me preocupa, y me preocupa muchísimo, porque de cara a los empleadores, que son nuestros clientes directos, pues te lo puedo decir sin ninguna duda, que desde el punto de vista laboral, siempre vas a perder una demanda de ese tipo. Lo ha establecido el pleno laboral del año 2017, en la cual establece claramente que cualquier accidente que se dé, accidente de trabajo que se dé, la entidad empleadora siempre va a ser responsable. Siempre. Entonces, la situación legal para los clientes con una aseguradora que está constantemente rechazando siniestros lo lleva a una situación de desprotección mayúscula. Mayúscula. Porque tengan clarísimo que ante la ausencia de cobertura de un CCTR, la familia no va a quedarse satisfecha con la negación de una pensión, o el afectado no se va a quedar satisfecho con la negación de una pensión por invalidez, va a tratar de actuar legalmente contra la entidad empleadora por identificarla como responsable de la negación de la prestación. Pero en fin, ese es el caso más sonado que tenemos en el CCTR, los rechazos de siniestro. Y lo segundo, los gastos no cubiertos, algo que no tiene mayor asidero, y lo voy a poner claramente, porque el Seguro Voluntario de Trabajo Riesgo no tiene exclusiones, no las tiene. O sea, no las tiene en el sentido de utilizar medicina basada en evidencia, utilizar guías médicas, eso no existe. En el Seguro Comunitario de Trabajo Riesgo eso no debería existir, pero existen la posibilidad de que las EPS me nieguen ciertos medicamentos porque ellos aducen que determinado medicamento no ha llegado al nivel de evidencia que pide la referencia que ellos utilizan. La pregunta del millón que siempre me hago es, ¿en qué parte de las normas técnicas te permite a ti aseguradora, a ti EPS, determinar que eso no está cubierto por esas guías que tú utilizas? Eso no existe. Y es tanto así que el argumento de las EPS y las compañías de seguros era, como la ley que se creó en el año 97 establecía que yo, EPS, soy responsable de la prestación que da la clínica, y ese es un cambio muy importante, porque acá cambió toda la regla de juego a partir del año 2017 finales. Antes, cuando se crea el sistema de las EPS, se indica claramente en la ley la responsabilidad solidaria de la EPS. ¿Qué significa esto? Que si la EPS me puso a mí una disposición de redes a clínicas afiliadas y yo tenía un problema con alguna de estas clínicas, no me importaba discutir la mala praxis, la mala atención con la clínica.
Lo que yo tenía que hacer era hacerle un reclamo a la EPS para que la EPS sea quien me responda a mí por esa no conformidad, mala praxis, gasto no cubierto que no se me brindó en su momento. Así era la ley, así estaba manejada, pero en una acción legal que se llama acción popular, llevada a cabo conjuntamente por las compañías de seguros y por las EPS, lograron, a través de un mecanismo legal, que ellas ya no sean responsables solidarias de estas prestaciones. ¿Y por qué hablo de esto de forma tan detallada? Porque todos los que tenemos muchos años en este sistema, siempre nos habíamos quedado con la idea, tengo un problema en la atención, me voy a hacer un reclamo con la EPS. Cualquier problema, cualquiera, gasto no cubierto, el doctor me amputó el pie que no era, el médico me cobró por fuera del plan, lo que quiera, siempre era un reclamo a la EPS. Pues esto cambió a finales del 2017, esto ya no es así. Al quitarle esa responsabilidad solidaria a las EPS, ahora yo, usuario, tengo que identificar de dónde proviene la controversia. Si la controversia viene por una exclusión del plan, porque me dijeron que no estaba cubierto, no estoy satisfecho, mi reclamo tiene que ser contra la EPS, porque ellos son los que han determinado que la prestación que yo requiero, necesito, no está cubierto, y ellos tendrán que fundamentar por qué no está cubierto. Si la prestación mía va, o la inconformidad mía va porque el médico me cobró por encima del plan, yo haría dos reclamos. El primer reclamo en la clínica por no hacer valer el contrato que tenía con la EPS, y el segundo la EPS. ¿Por qué? Porque la EPS, ¿por qué le tendría que hacer un reclamo por exceso de honorarios? Porque la EPS es la que me dijo que yo podía ir a tal clínica y atenderme de acuerdo a las condiciones del plan de salud. Si los médicos tratantes de esta clínica van a cobrarme por fuera, el reclamo lo tienen que resolver ellos. Y si en todo caso no lo resuelven, tengo toda la facultad de ir a su salud a presentar un reclamo. Pero como mencionaba, en el caso del exceso de honorarios, acá es un poco complicado porque estás metiendo en una situación de reclamo al médico que te ha tratado o que te va a tratar. Por eso le digo, esa es una situación complicada. Si el problema se debe porque hubo una mala praxis médica, porque el médico cuando me vio no se dio cuenta que tenía el hueso infectado y a consecuencia de esto perdí una amputación del brazo, de la pierna o del miembro que fuera, el responsable de esta prestación no es la EPS, vuelvo a decirlo, acá el responsable ahora es la clínica y tengo que emitir o hacer valer hacia él un reclamo de esa índole para que ellos me respondan y en función de eso tomar algunos mecanismos de respuesta que entraré a conversar a posteriormente. Entonces, ¿por qué hablaba de este tema de que ahora las EPS ya no son solidarias? Porque era el principal fundamento que utilizaban para decir, yo apruebo lo que dice la medicina basada en evidencia, yo apruebo lo que dice la FDA, yo apruebo lo que dice la NCCN, o sea, esa responsabilidad no existe más. Entonces, ya no deberían haber argumentos para decirme que no me lo cubre porque la guía determinada no la utiliza en seguro comentario de trabajo de riesgo. Hablo por si acaso. La negación de la prestación económica. Por si acaso, Gustavo, tu grado de invalidez luego de que te vales 19, y con 19% de naturaleza permanente no recibes absolutamente nada. Oye, pero a mí el médico me dijo que yo estaba con 50. Bueno, yo te evalué en 19. Entonces, ese es otro mecanismo de controversia en la cual yo inicio un proceso arbitral. En el tema del CCTR es muy frecuente los procesos arbitrales, que entraré a explicar a continuación, pero eso es un tema muy importante. El otro punto importante que se maneja en el CCTR es las discrepancias sobre el nivel de invalidez. Y también es un tema particular, porque todas aquellas personas que hemos tenido conocimiento del procedimiento de reclamo de una compañía de seguro para la calificación de una invalidez, lo que sabemos es que todas las aseguradoras hacen una evaluación del paciente, del trabajador afectado. Y en función a lo que indican sus médicos calificadores, va a establecer un grado de menoscabo. El tema es que las normas técnicas me permiten a mí decirle a la compañía de seguros, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? No tendría mayor fundamento. Solo te puedo decir, no estoy de acuerdo con la calificación. Prefiero pasar al INR. El INR es como la segunda instancia administrativa. En realidad lo es. Es una instancia administrativa del Estado, que no tiene intereses encontrados desde mi punto de vista en la calificación que yo efectúo. No estoy diciendo que constantemente las calificaciones sean mal llevadas, pero creo que es más idóneo que una persona o una institución que no tiene ningún interés en la prestación, porque no devenga el pago, porque no lo financia y porque no le genera nada,
debería ser la idónea que determine la invalidez. Y lo que está pasando en el último tiempo es que el INR ha podido darte una calificación mayor, porque, bueno, técnicamente, ojalá que en algún momento se dé una oportunidad, pero en muchos casos, pues los barómetros que se utilizan para calificación entre un asegurador y el INR no son los mismos. No quiero entrar a profundizar esto porque estaríamos para conversar quizás un par de horas más, pero es probable que el INR me dé una calificación mayor. Entonces, si el INR me da una calificación mayor y esta me genera una pensión, sería una situación adecuada. El tema es que ha habido un incremento de desconocimiento de pronunciamientos de INR importante. Y lo dice la misma Salud, que ha habido un incremento importante de controversias en el CCTR por este desconocimiento de los dictámenes de INR. Porque cuando el INR en segunda instancia se pronuncia con el nivel de menoscabo, queda sometimiento de las partes, es decir, yo trabajador y yo compañía de seguros, aceptar ese dictamen. Lo que pasa en el último tiempo es que las compañías, en algunos casos, han comenzado a decir, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y eso nos lleva a una situación legal adicional que se llaman los procesos arbitrales, pero sobre eso voy a comenzar a conversar un poquito más adelante. Y la última, y también bastante frecuente en la actualidad, la llamada delimitación de cobertura, sobre la cual no existe mayor evidencia legal de cómo efectuarla, cómo estipular responsabilidades, salvo en el caso de trabajadores cesados, y en el caso de trabajadores vigentes no existe mayor normativa al respecto. Y el problema viene cuando yo cambio una aseguradora A por una aseguradora B, por las situaciones que fuera, por una mejor tasa, por un mejor servicio preventivo, por un tema estratégico, por el motivo que fuera, y yo tengo un trabajador que ya está inválido por alguna situación de enfermedad profesional, y me acerco a una aseguradora y le digo, oye, por si acaso estoy enfermo, me evalúo, me dice, ah, sí, Gustavo, estás enfermo, pero estás enfermo desde el año pasado, no desde hoy día, por lo tanto te tiene que pagar la aseguradora anterior. Voy a la aseguradora anterior y me dice, ah, no, 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 a ti te han evaluado recién en este momento y tu configuración de invalidez es de este momento. Y yo como asegurador me quedo, tengo dos rechazos. Yo nunca dejé de tener cobertura, la tuve siempre, ¿eh? La tuve siempre, en un momento con una aseguradora A, en otro momento con una aseguradora B, el tema que ahora es que las dos me rechazan el siniestro. Entonces, ¿quién me paga? Porque la situación de invalidez no es un hecho controversial, ya está acreditado, estoy inválido. El tema es quién me lo paga. Pero tampoco no existe nada al respecto. Entonces, ¿a qué me lleva? A un proceso desgastante, que es un proceso arbitral. Vamos a hablar con un poco de casos al respecto para que se den cuenta que en este ámbito de las quejas y reclamos relacionadas a salud y relacionadas a personas, hay mucho por hacer, hay mucho por tejer, hay, desde mi punto de vista, oportunidades de mejoras importantísimas, podría considerarse algunos derechos vulnerados, porque de verdad, vuelvo a decir, la negociación no es equilibrada. Tenemos por un lado a un usuario, un paciente, una familia, un paciente, contra un rechazo que tiene aspectos técnicos, aspectos legales y sobre todo aspectos normativos. Entonces, hay mucho por hacer al respecto. Voy a tratar de responder las preguntas al final para no perder la hilación de la presentación. Entonces, sigan haciéndola, me llega el mensaje que si hay consultas, sigan haciéndola y al final las vamos a abordar. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Ok. Tema importante, porque siempre las personas hemos visto, a ver, cada vez que tengo un problema, voy a Indecopi, voy a Indecopi, voy a Indecopi, porque todos tenemos a Indecopi o posicionado a Indecopi como la institución idónea que va a resolver una controversia con algo. En materia de salud, Indecopi ya perdió esas facultades, ¿ok? Se los voy a decir claramente, entonces yo no puedo someter a Indecopi alguna controversia sobre temas de salud porque ya esas facultades las perdió. ¿Por qué? Porque hubo un cambio normativo en la cual la única institución que debe resolver conflictos de ese tipo o controversia de este tipo es su salud. Ya no es Indecopi. Entonces, hacer un reclamo Indecopi por esta situación es lo que vas a hacer es perder tiempo. Vas a perder tiempo porque en un momento Indecopi te va a decir de qué se trata la controversia, te escucharán, dirán, temas de mecanismo de salud, controversia. Lo lamento, tienes que ir a su salud. Y ya perdiste tiempo que quizás fuera valioso. Entonces, un tema importante es que para temas de salud, y sobre todo también, y adición al seguro monetario de trabajo a riesgo, la institución competente para resolver las controversias termina siendo su salud o su centro de conciliación y arbitraje que pertenece a ellos mismos. ¿Ok? Dentro de breve les explico qué es esto. ¿Ok? Para tener una idea clara,
La Superintendencia Nacional de Salud es el ente regulatorio nacional de cara a las IAFAS. ¿Quiénes son las IAFAS de acuerdo al cambio de la Ley de Ordenamiento Universal de Salud? Son aquellas instituciones que administran dinero o recursos financieros para brindar contraprestaciones o financiar prestaciones de salud médicas. Entonces, para darlo o decirlo de una forma coloquial, es aquella institución que recibe dinero con la finalidad de pagar prestaciones de un grupo de personas afiliados a ellos mismos. Esa es una IAFA. Una IPRES es una institución que me brinda la prestación médica por sí. Entonces, para que tengan un ejemplo en cada uno de los casos. Una IAFA es una EPS. Porque la EPS recibe dinero para asegurar un riesgo de enfermedad o necesidades médicas que tengo. Una IPRES es una clínica, porque la clínica es la que me da la prestación que yo médicamente requiero. Entonces tenemos dos ámbitos, ¿no? Tenemos las IPRES, tenemos las IAFAS, ¿ok? Dentro de la IAFA están las EPS, por definición también están las compañías de seguros, también están los autoseguros, esas son IAFAS, son las que administran dinero por un riesgo general. Y las IPRES son finalmente aquellas que nos dan una prestación médica. ¿Ok? La pregunta del millón de soles recurrente. Gustavo, he escuchado que la clínica Ricardo Palma, por ejemplo, me vende un plan de salud. Perfecto. Entonces, la clínica Ricardo Palma, cuando te vende un plan de salud, actúa como una IAFA. Pero cuando te da la prestación médica, actúa como una IPRES. Entonces, puede existir que una misma institución sea una IPRES y una IAFA de forma simultánea. Sí, pero principalmente se ha dado en el tema de las clínicas, que si no me equivoco, las clínicas que venden planes de salud son Ricardo Palma, San Felipe y un par más, ¿no? Perdón, San Felipe no, Ricardo Palma, Internacional y un par de más de clínicas que venden planes médicos, ¿no? Entonces, ¿quién es la que supervisa el funcionamiento tanto de IAFAS como de IPRES? Esa es esta Superintendencia Nacional de Salud, ¿ok? Es el ente regulatorio de todo este sistema de salud. Un ejemplo de IAFA también es de salud, por ejemplo. Por eso de salud se somete a lo que diga la Superintendencia Nacional de Salud. Es importante tener esta información a la mano. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo canalizar una queja o denuncia? ¿Cuál es la diferencia? La queja es cuando yo me siento insatisfecho por una prestación que he recibido, que la pude recibir por parte de una EPS, que la pude recibir por parte de salud, o que la pude recibir por una clínica. Yo me estoy quejando respecto. La denuncia tiene, desde mi punto de vista, una situación jurídica mucho más agresiva, en el sentido que le estoy indicando al supervisor, que es su salud, que alguna institución ha vulnerado mis derechos que están establecidos normativamente, ¿no? Por ejemplo, me dejó desprotegido, por ejemplo, no me atendió, que es algo que hemos escuchado durante algún tiempo, pero creo que cada vez menos cuando llego a una institución me dice, ¿está asegurado? No, no está asegurado. ¿Ha venido con alguien que iba a firmar la letra? No, nadie, entonces no lo atiendo, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir. Existe una ley de emergencias que obliga a la institución a atenderte de forma inmediata, pero en muchos casos hemos escuchado que no los atiende. Entonces, esas son las principales controversias que tenemos en denuncias de salud, porque ¿cuál es la diferencia de la queja? La queja le traslado la inconformidad a aquella institución que me dio la prestación. Por ejemplo, yo me quejo con la clínica porque, a ver, supongamos, porque al momento de ponerme las vías en el brazo, fueron tan malas las personas que le hicieron que me hicieron como 20 agujeros y tengo el brazo todo morado o con una infección como consecuencia de esto. Entonces, la queja es aquel procedimiento que yo hago o materializo con la institución que recibí la prestación. La denuncia es cuando yo voy directa de salud y digo, a mí se me han vulnerado los derechos X, Y y Z. Y entrego elementos probatorios desde mi punto de vista que había una vulneración de derecho. ¿Por qué? Porque pudo ser una negligencia médica. Porque la EPS me abandonó, solo rechazó el caso y no me dio ninguna alternativa más. O porque la EPS no asumió algo que debería asumir. Entonces, la diferencia con la denuncia es que su salud actúa de forma directa en la denuncia y va a pedir información del caso a las partes para llegar a poder establecer si la denuncia que yo he canalizado es adecuada y si está tipificada como falta, ver si la falta es leve, si es moderada o es severa, para que en función del mismo su salud pueda establecer una multa importante, económica, contra la institución que generó
esa situación de desprotección, ¿no? Entonces, la denuncia es un mecanismo que deberíamos utilizar si es que tenemos los medios y si tenemos la certificación de que algo no ha ocurrido y han vulnerado un derecho, ¿ok? Pero en la queja, que es lo que principalmente se maneja, lo primero que les digo es identifiquemos quién es el que materializó la queja. Si finalmente yo me voy a quejar con la EPS porque la clínica me hizo una práctica médica, lo que va a hacer la EPS es tomar mi queja y la va a referir a la clínica y la clínica va a tener 30 días para responderme, pero yo como EPS puedo decir, bueno, el problema es con la clínica, no es conmigo, yo no tengo implicancia en responderte. Entonces, por eso es importante identificar la queja. Si la queja viene por una prestación médica, contra la clínica. Si la queja viene porque no me han cubierto algo que yo creo que sí debería cubrirme, emplazar a la EPS y decirle, ¿por qué no me cubriste eso? Y tipifícame la exclusión del plan que indica o que sustenta eso que tú no me estás cubriendo. Porque algo que tenemos que comenzar a hacer es que deberíamos emplazar a cada EPS o a cada IAFA a que tipifique claramente cuál es el motivo del rechazo y por consiguiente que concatene el mismo con la exclusión del contrato o la indicación normativa. ¿Qué les quiero decir? Que me diga a mí, no está cubierto porque no cumple los criterios de medicina basada en evidencia. Ok, ¿cuál es el artículo de medicina basada en evidencia que indica que tiene que cumplir ese requisito? Señálamelo. Dime, es el artículo 37, inciso B. Perfecto, ponlo como rechazo, porque es importante. Porque contra esa cláusula es la que se genera la controversia. Y contra esa que ha utilizado el asegurador, la IAFA, yo voy a tener que tener la facultad de poder revertirla. ¿Se puede revertir? Sí se puede revertir. Va a depender de los elementos probatorios y sobre todo si te asiste la razón para rebatirla. Y si lo rebates, estás yendo contra el punto específico que generó la exclusión. ¿Con qué finalidad? Para que después no se convoquen nuevas exclusiones. Porque tú puedes desbaratar una exclusión y después decir, pero lo que pasa es que no solamente te lo rechazó por el inciso 37, sino por el 42 y el 52. Entonces, eso se vuelve una negociación interminable. Entonces, por eso es importante emplazar siempre en estas situaciones a que nos digan claramente por qué no lo cubren y dónde existe el sustento para que me digas que no me lo cubre y tipifícamelo en el contrato o en la norma que sustenta el rechazo. Eso es un tema importante. ¿Ok? ¿Cómo puedo poner una queja o denuncia? Bueno, las vías son las que se manejan en Su Salud. Tenemos principalmente una vía telefónica, una vía presencial, correo, una app de Su Salud, esa sí no la conozco, y redes sociales, que tampoco la conozco, ¿no? Pero ventilar una situación médica por redes sociales tiene pro, tiene contras, ¿no? Ya es potestad de cada uno. Si lo queremos hacer de forma presencial, deberíamos ir a la sede de reclamos o quejas de Su Salud, que está en la avenida Arequipa 810. Ahí, a esa institución hay que acudir y presentar los reclamos correspondientes. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento? Ya me adelanto un poco el tema. O sea, todas las instituciones que me brinden una prestación, incluidas las EPS, tienen que registrar un reclamo que yo haya querido poner y tienen solo 30 días para responder. Eso es un tema importante. Los días es algo que tenemos que estar velando porque las EPS y las IPRES, las IAFAS, están obligadas a responderme en un plazo máximo de 30 días. ¿Ok? Hay algunas estadísticas que nos maneja Su Salud al respecto. Su Salud tutela principalmente que se cumplan los plazos de respuesta. Ante una respuesta no adecuada o no respuesta, yo puedo acudir a Su Salud a presentar un reclamo por la respuesta que no me fue satisfactoria o porque finalmente no me la dieron. Entonces, ellos van a estar en la obligación de admitirla. ¿Ok? El tema importante es que a través de la denuncia, como he mencionado, Su Salud multa, que es distinto. Un reclamo es decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto y me podrán dar la razón o no, parcial o totalmente. Cuando voy a modo de denuncia, y si Su Salud verifica que ha habido una vulneración de derechos, lo que va a hacer es multar a la EPS, o multar a la clínica, es decir, la va a sancionar económicamente. Y eso es un tema importante, porque finalmente a ninguna le interesa ser multada por su salud. Por un tema de imagen, por un tema de transparencia, entonces el manejar las denuncias a través de Su Salud
que puedan generar multas, es importante conocerla, saberla, utilizarla y estar bien asesorados para canalizar de forma adecuada situaciones que deban resolverse en situaciones de multa, ¿no? Y eso es importantísimo. ¿Ok? ¿Quiénes son los mayores usuarios que han multado de salud o instituciones que han multado su salud? Las que conocemos, clínicas, IAFAS, EPS principalmente, son las que más se generan o que han generado multas por parte del ente supervisor. ¿Ok? Ahora, todo lo que hemos hablado es una vía administrativa. ¿A qué me refiero con una vía administrativa? En la cual yo me presento por una inconformidad, ya sea vía queja o ya vía una denuncia. Ahora, tema importante. En la denuncia, si bien es cierto, su salud puede darme la razón y multar a la EPS, o no puede dármela, pero igual la multa por alguna inconformidad en el proceso, eso no implica la obligación automática de esas a aceptar mi reclamo. Es un tema importante. Lo que está haciendo su salud con el tema de la denuncia es establecer alguna posibilidad de vulneración en algún parte del proceso, un derecho, y va a emplazar y va a multar a la EPS o a la clínica. Eso no implica para nada que la clínica me resarce económicamente, que la clínica me dé la razón, que la IAFA o la EPS me resarce la razón, el tema económico. Lo que estoy obteniendo a través de la multa es un medio probatorio. ¿Qué es un medio probatorio? Es una evidencia de lo que estoy diciendo es correcto. ¿Por qué es importante? Porque me interesa utilizarlo o tenerlo cuando voy a comenzar un proceso legal. Ahora, ¿cuándo inicio un proceso legal? Cuando finalmente no he sido resarcido el daño, cuando la controversia se mantiene. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que tiene su salud al respecto? Su salud tiene una institución que parte de ello que se llama el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud. Es lo que llamamos SECONAR, ¿ok? Está bajo la tutela de su salud, pero ¿qué es? Para las personas que no estamos en derecho de forma regular. Es una institución que lo que va a hacer es tratar de resolver las controversias de forma privada. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Si yo estoy manejando mi auto y otra persona me choca y no se quiere hacer responsable del daño que me está generando, ¿yo puedo hacer alguna acción legal contra él para resarcir el daño? Sí, claro. Y lo tendré que hacer en la vía judicial. O cuando alguien me ha estafado, cuando alguien me ha robado, o cuando alguien X, Y, Z, el camino es ir al Poder Judicial y llevar el proceso en esa índole. Un arbitraje es un proceso legal privado. ¿Por qué privado? Porque, en principio, no se ventila en el Poder Judicial, se ventila una institución independiente y privada, como es el Centro de Conciliación y Arbitraje, y porque las dos partes, tanto demandante, que puede ser yo, usuario, como demandado, que puede ser la clínica, puede ser la EPS, aceptamos lo que no lo llamamos juez, lo llamamos árbitro o tribunal arbitral dictamine. ¿Ok? ¿Qué quiero decirles? Que en lugar de ir al Poder Judicial, puedo ir a esta institución que se llama SECONAR, que es uno de los varios centros de conciliación y arbitraje que tenemos en el mercado, pero que desde mi punto de vista es la más idónea por la experiencia que han ganado estos años y por la experiencia y por la cantidad de casos que se han ventilado. Desde mi punto de vista, las controversias en temas de salud deberían ser resueltas en SECONAR. Entonces, SECONAR lo que hace es, en una primera instancia, llamar a las partes a conciliar. ¿Qué es conciliar? Cuando las dos partes se sientan sobre la mesa, exponen sus suposiciones, y el conciliador, o quien funge como conciliador, lo que va a tratar de buscar es tratar de resolver la controversia de forma amical, sin iniciar propiamente el arbitraje. Es como invitarlos a conversar y decirle, tú quieres un resarcimiento de todos los deducibles por seguro que has pagado, que son 5.000 soles, y la otra parte va a decir, no, yo no estoy de acuerdo porque es lo que él debió pagar, porque yo dije que ese gasto no estaba cubierto. La conciliación o el conciliador lo que hace es escuchar ambas partes y acercar la posición de esas partes para que en un momento determinado puedan decir, oye, no te está dando 5.000, te ofrece 3.000, ¿cómo te sientes? Sí, está bien, no, que 3.500, ya, que en 3.200 lo cerramos. Ese es el procedimiento de conciliación. El conciliador lo que busca es que las partes lleguen a un consenso sin iniciar un proceso arbitral, ¿ok? Porque el proceso arbitral es un proceso legal mucho más complejo. Entonces, ese es el sentido de la conciliación, ¿ok? Eso es lo que busca hacer SECONAR.
es un organismo autónomo de su salud, es autónomo, pero con la tutela de su salud, que lo que maneja principalmente es tratar de resolver las controversias, bajo dos ámbitos: la conciliación que he conversado, y la segunda, que va a ser el proceso arbitral, que el proceso arbitral sí es un proceso legal mucho más técnico. ¿Por qué? Porque finalmente voy a discutir legal y técnicamente contra la otra parte, la cual yo he invitado a este proceso. ¿Ok? Eh, Supongamos que la conciliación no tuvo efecto, en el sentido, las partes mantuvieron su posición y yo digo, no estoy de acuerdo, o estoy discutiendo sobre una pensión. Oye, a mí me ha dicho el INR que tengo 60% de menoscabo o invalidez, y tu compañía de seguro dice que tienes 45, y tú sabes que con 45% yo no recibo una pensión, con 60 sí. Entonces, ¿sabes qué? No nos ponemos de acuerdo porque finalmente la diferencia hace que sea tan importante que yo decido no llegar a ningún acuerdo, y comienzo con el proceso arbitral. El proceso arbitral es cuando me acerco a su salud. Dentro de su salud hay una lista de árbitros, que si queremos llevar una analogía, son como jueces, y lo que hago ahí es decirle al centro de Seconar: yo tengo una controversia con esta compañía porque no acepta el grado menoscabo que me dio el INR. Entonces, Seconar está obligado a admitir esa solicitud. Seconar dará parte a la demandada, que puede ser una compañía de seguro, puede ser una clínica, puede ser una EPS, y decirle: oye, se presentó Gustavo y dijo que tú no aceptas que el INR le haya dado 60% de menoscabo y te está invitando aquí para acá resolver la controversia. La otra parte responderá el oficio en relación al sometimiento automático, porque por temas normativos, sobre todo en el CCTR, el sometimiento a un arbitraje es casi una obligación, salvo unos presentes del Tribunal Constitucional, que ya en algún momento hablaremos, pero normalmente me tengo que someter a lo que es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Yo como árbitro, normalmente manejo solamente un árbitro, ¿ah? Cuando hablamos de tribunal arbitral, cuando hablamos de que estamos hablando de 3 árbitros, para que ellos evalúen en la controversia y puedan tomar una decisión. Entonces, el mecanismo regular de un arbitraje es: yo invito a cada una de las partes a establecer sus ponencias de pruebas, sus argumentos. En función a algo que yo no vea claro, puedo hacer un peritaje adicional, puedo hacer una prueba de oficio, puedo indicar que lo evalúen nuevamente al trabajador para tener un menoscabo real, puedo hacer 1000 temas. Yo, árbitro, estoy fungiendo como juez con la finalidad de llegar a establecer a la solución de la controversia, y cuando tenga la solución de la controversia, emitiré lo que llamo un laudo arbitral, que es muy similar a un tema de la sentencia. La diferencia con el arbitraje es que los laudos arbitrales son incuestionables. ¿Qué quiere decirlo? Que cada vez que hay un laudo arbitral, ya ninguna de las dos partes la puede conocer. Y ya no se puede discutir la misma controversia en el Poder Judicial. Si yo opté por resolver esa controversia en un arbitraje, yo ya no puedo llevar esa controversia al Poder Judicial, salvo que durante el proceso efectuado se haya vulnerado algún derecho, que es poco probable, porque sobre ese tema su salud es muy cauteloso de velar por el cumplimiento estricto del proceso. Pero lo bueno, entre comillas, porque es bueno en realidad, en el Poder Judicial, ¿cuántas veces hemos escuchado que tenemos 2, 3, 4, 5, 10 años litigando? El arbitraje tiene un tiempo promedio de 1 año y medio, no es más que eso. La contraparte es que un arbitraje regular siempre se le conoce como un proceso caro. No es caro, de cara a lo que cobra Seconar, es bastante módico lo que cobran, no es un tema alto. Evidentemente se les pagan los honorarios al árbitro, que es el que va a resolver la controversia, y finalmente, si bien es cierto, las normas fueron pensadas para que los demandantes no tengan asesoría legal, es evidente que la necesitan, ¿no? Porque una controversia que tú tengas con una compañía de seguros, con una clínica, con una EPS, pues ten por seguro que la otra parte está con mucha asesoría legal al respecto. Por lo tanto, tú también deberías tener una asesoría legal al respecto para poder enfrentar este proceso con mucho éxito. ¿Ok? Las controversias que maneja regularmente Seconar son 2: la ley de aseguramiento universal, donde están incluidas las EPS, el seguro monetario de trabajo riesgo, que es la que más trabajo le da de todo el sistema, pero ya se está iniciando con mucho más frecuencia, el tema de las discrepancias por gastos no cubiertos.
antes casi exclusiva, todo lo que se veía en proceso arbitral siempre es STR. Ahora, en función a las cuantías o los tratamientos millonarios que se dejan de cubrir, las personas están acudiendo a un arbitraje a través de Segonar, lo cual es buenísimo desde mi punto de vista, porque finalmente ya hay una tutela de derechos mucho más técnica. ¿Ok? Para que vean algunos temas, ¿no? Una propia literatura de salud indica que las controversias en relación al CSTR se han incrementado en 10% en el año 2018, en el primer semestre de 2018. ¿Cuál es el motivo? Principalmente que las compañías de seguros no están aceptando los dictámenes del INR, lo dice la propia Salud. Y después las compañías de seguros se quejan sobre los dictámenes o los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Tiene ese sentido, ¿no? Ahí lo que no me resulta del todo lógico es, porque lo he visto tanto en los cuestionamientos que hacen las compañías de seguros en relación a estos precedentes que indican en sus fueros o en sus sustentos que la única institución idónea del Estado para llevar a cabo calificaciones es el INR, pero en la práctica se han cuestionado mucho esos dictámenes. Entonces, es contradictorio, por un lado, cuestionar los dictámenes del INR y por otro lado, decir que son los únicos idóneos estatales o institución idónea del Estado que sí puede dar menoscabos. Y esta es información directamente de su salud. ¿Ok? He tomado un par de ejemplos de los casos que maneja su salud. Las controversias son principalmente menoscabos, ¿no? Cuando un médico dice que tengo 49, el INR dice que tengo 60, yo digo ya tengo derecho a una pensión y después la compañía lo cuestiona y dice no, eso no está bien, eso se hizo mal, o X, Y, Z, ¿no? Esto es un tema muy enriquecedor porque hay muchas demandas al respecto, contamos con muchísima experiencia al respecto que podríamos trasladar a nuestros clientes para que lo tomen en consideración en los procesos que ellos adecúen, ¿no? Los casos 1 y 2 que van a poder leer en la presentación que los voy a enviar, siempre van a darse cuenta que son la controversia, son menoscabos, son menoscabos. Lo que estamos tratando de alentar como un tema de práctica adecuada es que también se denuncie ante su salud cuando las EPS rechazan tratamientos para pacientes por accidente de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque acá tenemos un tema muy controversial. Entiendo el buen uso de la práctica médica, utilizar como medicina basada en evidencia, la FDA, la EMEA, que son instituciones que de alguna forma regulan el uso de ciertos medicamentos. El tema es que esto tiene que tener lógica con lo que es un marco normativo sobre el CCTR, y en el CCTR no se establece que deben utilizarse o que estas instituciones vayan a tutelar el tratamiento de un paciente accidentado o enfermo en el CCTR. Entonces, acá sería bueno llevar estos casos de una vez a su salud para decirlo, ¿qué prevalece? ¿Lo que dice el marco normativo, la asunción o la creencia adecuada de que tenemos que usar referencias para el tratamiento médico? Acá yo lo veo de esta forma, porque vemos tantos casos. La medicina no es matemática. La medicina no es más 2, no es 4. O sea, pensar que todos nos va a hacer el mismo efecto un tratamiento es bastante iluso. Es verdad, a la gran mayoría nos hará el mismo resultado. Pero ¿qué pasa cuando un tratamiento oncológico, luego utilizar estas referencias, a un paciente no le hace efecto? ¿Dónde va? ¿Quién lo atiende? ¿Bajo qué ámbito? Hoy tenemos muchos rechazos al respecto, ¿no? Muchos. Pero en fin, ya conversaremos de eso un poco a detalle. Esta es un poco la experiencia que queremos conversar con ustedes, ideas bases que tienen que llevarse. Primero, identificar cuál es la controversia, con quién tengo la controversia. Y en función a establecer con quién tengo la controversia, establecer el reclamo como esa institución. Segundo, si no tengo una respuesta adecuada, luego de haberla ido, luego de haberla entendido, me queda su salud para que ellos participen de ese proceso como un segundo nivel de queja, o en su defecto el tema de la denuncia, para que finalmente actúen de oficio y puedan tutelar el procedimiento en sí. Y bueno, temas específicos sobre procesos arbitrales, mecanismos. Quiero darles las garantías que nosotros como Mars lo que buscamos es tratar de equilibrar ese sobrepeso de nuestros clientes que confían en nosotros y que a través del equipo especializado que tenemos, nuestras ejecutivas, nuestros médicos auditores, nuestros especialistas en seguros,
tratar de cuestionar los rechazos que resultan cuestionables. Y tenemos la grata experiencia de que muchos de ellos los hemos podido levantar, y ese es el sentido de hacer un adecuado un corretaje de seguros, ¿no? El corretaje de seguros se tiene que apreciar justamente en esta dimensión, en la dimensión de cuando algo no te lo cubren, y validar que realmente sea adecuado la no cobertura y que esté sujetada de acuerdo a los términos contractuales y legales. ¿Ok? Voy a revisar algunas preguntas que me han pasado para ver, para poder responderlas. ¿Ok? La primera que nos mandó una asegurada dice algunas, no voy a decir los nombres para no exponerlas, ¿ok? Hay algunas atenciones que no están consideradas como no cubiertas, como lo son las enfermedades emocionales y desorden en las funciones de la mente, los tratamientos de origen psiquiátrico y psicológico. Sin embargo, existe recién una ley, la 3947, que es la nueva ley de salud mental, que que obliga a los financiadores a tener esa cobertura. Es una muy buena pregunta, bastante buena, en el sentido de, a ver, los planes de salud en general no cubren tratamientos mentales, ninguno. No los cubren, no cubren tratamientos mentales, no cubren tratamientos psiquiátricos. El tema es que a veces el Estado, por ser innovador y tratar de referir a esa responsabilidad al privado, hace situaciones como este tipo. Pongámonos de acuerdo en algo, primero, algo que siempre no podemos dejar de tener la perspectiva. Las EPS son instituciones privadas, las compañías de seguros son instituciones privadas, y no tienen el rol de un sistema de seguridad social. Son inversionistas que han tratado, a partir de un riesgo técnico, tratar de captar ingresos o captar primas, de manera tal que esa captación de primas les sirva para pagar los siniestros que se generen de la obligación de un seguro, de un plan de salud. Y perfecto, las reglas de juego fueron establecidas en esa índole, y por eso yo decidí invertir en un negocio del tipo. Si el Estado, de la noche a la mañana, comienza a cambiarme la regla de juego, me dice, por si acaso, ahora tú tienes que cubrir de forma mandatoria todos los temas psiquiátricos y psicológicos, pues me cambiaste la regla de juego totalmente, ¿no? Porque si yo le cobré al mercado un valor de prima, era en función a un riesgo que yo tenía, a un valor de riesgo que yo tenía. Si tú lo que me vas a hacer como Estado es ponerme más consideraciones que tengo que pagar sí o sí, pues es muy probable que lo que yo cubrí, que yo recibía, no me alcance. Y es lógico. Entonces, yo tendré que ir a cobrar ese dinero a los mismos clientes, tal cual. Porque finalmente, para financiar esas nuevas responsabilidades, tiene que venir de las primas o de las aportaciones. Entonces, esa ley, desde mi punto de vista, que si bien es cierto, ya debería aplicarse, pero no se está aplicando porque el Estado a veces lanza ley y después no sé cómo implementarla, porque ellos mismos todavía no sacaron el reglamento, porque ellos todavía no han indicado cómo se debe hacer. Entonces acá estamos en un problema. Existe una ley que va a establecer la obligación de las CPS, las compañías de seguros quizás, de cubrir esto. Sí, la ley existe. El tema es cómo lo voy a hacer. Esto yo entiendo que se va a tener que adecuar. Todavía estamos en el periodo de adecuación en la cual las CPS principalmente van a tarificar esto. Van a poner, primero, van a tratar de estimar cuánto les va a costar cubrir eso para todos, para trasladarlo a los nuevos valores de aportes que van a cobrar. Y lo segundo que tienen que hacer es definir qué centros de atención son los que van a dar esa atención psicológico-psiquiátrica. Pero por el momento aún están en la etapa de adaptación. No hay mayor información de cuándo lo van a dar y cómo lo van a dar. Eso todavía está en evaluación. Ahora, la segunda pregunta, de no llegar a un acuerdo mediante el arbitraje, ¿existe otra instancia? Acuérdate que el arbitraje que he mencionado tiene dos índoles, dos etapas. La primera, que es propiamente en un arbitraje, es una conciliación en la cual las partes tratan de llegar a un acuerdo, pero si no llega a un acuerdo, ya inicia el proceso arbitral, con la ponencia de pruebas, con lo que determine el árbitro en relación a la evaluación de la controversia, y un tema importante que justo mencioné al final. Cuando ya se determina este proceso a través de un laudo arbitral, es decir, de una sentencia, por llamarlo una analogía, ya el hecho no es cuestionable. Ya no lo puedo volver a cuestionar. Esa misma controversia no la puedo llevar a otro ámbito, ya está resuelta. Como mencionaba, la única situación en la cual yo puedo desestimar un laudo arbitral es cuando durante el proceso se cometieron irregularidades.
que son poco probables en el SECONAR. Me atrevería a decir inclusive que nulas, ¿no? Porque normalmente este proceso está bastante tutelado por el mismo Su Salud y por el equipo que lidera o gestiona el tema del SECONAR, ¿no? María Loaiza, un colaborador que realiza labor administrativa y sufre la caída y dejó ser un accidente de trabajo. El accidente de trabajo tiene una amplitud de definición muy amplia, ¿no? El accidente de trabajo puede ocurrir dentro del trabajo y puede ocurrir fuera del trabajo. La condición que tiene que darse al respecto es que el trabajador tiene que haber estado haciendo funciones del trabajo, no necesariamente la posición en la que fue contratado. Si esta obra porque mi empleador me dijo, oye, yo soy, no sé, perforador, y mi empleador me dijo, oye, Gustavo, cámbiale los focos a la estación de trabajo porque justo son, sácalo y ponlo porque se han quemado, y me electrocuto, igual es un accidente de trabajo. El tema es que muchas veces la evaluación que le hace el asegurador no termina siendo un 360 y nos puede poner en una situación de no cobertura. Entonces, ahí lo que debe primar siempre, el criterio que siempre hemos trasladado es si existe una comisión de trabajo o estoy realizando algo por el trabajo, tiene que ser considerado, sin ninguna duda, un accidente de trabajo. ¿Ok? ¿Qué hacer con un accidente de trabajo? Es un tema recurrente y es el tema más seguido que tenemos al respecto. A ver, la pregunta de Marisa es, ¿qué hacer cuando luego de un accidente de trabajo el seguro del CCTR indica que la dolencia que presenta el accidentado no es producto del accidente? A pesar que en el examen médico ocupacional previo al accidente, el colaborador no presentó ninguna dolencia relacionada al actual. A ver, nuestro CCTR en el Perú, en un 99%, ha cubierto siempre accidentes de trabajo. Voy a hablar en específico del CCTR Salud. El CCTR Salud, el 99% de los dineros que siempre se han pagado son relacionados a accidentes. Muy poco de nuestro CCTR Salud se ha manejado a través de enfermedad. Ha habido un cambio de tendencia en el último tiempo, sí, principalmente por temas de espalda o inmunogenético, como lo llaman, ¿no? Entonces, hemos tenido pronunciamientos en los cuales los médicos auditores de la compañía de seguro dicen, a ver, Gustavo, tienes una hernia. Ya, esa hernia no es producto del accidente que has tenido. La literatura médica nos dice que es mucho más probable que los eventos traumáticos no generen hernias. Es casi nula la posibilidad. Pero lo que sí, eh, lo que sí, lo que sí podemos manejar es que, perdón, me fui. Lo que me puede decir el médico auditor de la compañía de seguros es, oye, por si acaso esa hernia que tú tienes no está relacionada al evento traumático. Ya. Si yo reviso la literatura médica, es muy probable que llegue a coincidir con ese punto de vista, pero existen ciertas actividades laborales que sí pueden producir hernias en la espalda, las llamadas hernias en el bulbo pulposo. Por ejemplo, si soy un chofer de maquinaria pesada, si soy un tripulante de barco, si soy el piloto de un helicóptero, es decir, hay distintas dolencias que yo sí puedo acreditar como el llamado nexo causal para que se me cubra. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando la compañía de seguros me dice, oye, Gustavo, esto no está cubierto por el CCTR porque el origen de esta enfermedad es de origen común y no del accidente? Primero, lo primero que haría es cuestionar, llevaría a la compañía de seguros a que fundamente adecuadamente el rechazo, no solamente con una percepción que me diga que es degenerativa. Yo emplazaría, y es lo que estamos buscando ahora en el equipo, dime exactamente qué cavidad, qué columna, qué parte de la columna es degenerativa, cuál es la evidencia que te llevó al sistema degenerativo, para en todo caso revisarlo y tener una opinión adicional. Ahora, tema importante, los exámenes ocupacionales no son perfectos, es un tema importante. Por ejemplo, para que tengas una idea, los hechos controversiales que tenemos en el CCTR principalmente están asociados a espalda, que son hernias. ¿Quién no tiene hernias? Pues la verdad, la gran mayoría tiene hernias. Yo tengo 2 hernias, por ejemplo. Entonces, el examen ocupacional que me hace un empleador para el perfil de puesto que yo tengo, nunca me va a tomar una resonancia. Inclusive, dentro de los negocios que manejamos de alto riesgo, los clientes no suelen tomar resonancias en la espalda de los trabajadores. Y normalmente lo que hago es una placa o finalmente no lo tomo. Entonces, mi examen ocupacional termina siendo un examen ligero
de cara a ciertas patologías como la que he mencionado, porque para diagnosticar una hernia necesito una resonancia, principalmente, y esa no lo suelo tener. Entonces, cuando la compañía de seguro me rechaza un siniestro de este tipo, aduciendo que no está relacionado al trabajo, que lo sustente, y en función a eso, puedo optar por dos caminos. No va a haber ausencia de cobertura, ojo, porque lo que no cubra el CCTR lo va a cubrir mi EPS o lo va a cubrir de salud, que son los ámbitos que cubren las llamadas accidentes comunes y enfermedades comunes. Esa es la primera que puedo decir. Ya, ok, no lo cubro por el CCTR, lo tomaré por el EPS o por el salud. Por su efecto, puedo iniciar una queja de reclamo directamente por el rechazo de la compañía de seguros. El tema es que tengo que probar también que el rechazo ha sido mal fundamentado. Pero cuente con nosotros que le podemos dar unos tips al respecto, ¿no? Eh, ¿Quién audita las clínicas por sus servicios? En provincias carecen de eficiencia, no traen políticas de atención por EPS, sus servicios de terapia física se quejan por falta de materiales, por falta de pagos. Sí, pues en realidad el único supervisor al respecto es directamente es su salud. ¿Ah? Si bien es cierto, las EPS tienen convenios con la clínica de provincia, el único ente supervisor es su salud, y contra ellos habría que presentar estas quejas para que ellos supervisen esa atención que están recibiendo. ¿Cómo se tratan las reactivaciones de atención por CCTR cuando ya se ha dado el alta? Ese es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque el CCTR Salud tiene tres situaciones para culminar la cobertura. La primera es la muerte del trabajador, la segunda es el dictamen de una invalidez permanente, es decir, que alguien dictaminó que él ya tiene una invalidez permanente, y la tercera es una alta médica. ¿Qué entendemos nosotros como alta médica? Aquella situación en la cual un médico dijo, oye, el problema que yo tuviste se resuelto. Ahora, vuelvo al tema, esto es medicina, esto no es matemática. Entonces, puede existir que algo que yo consideraba que ya estaba resuelto puede generar problemas después, sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evidenciarlo médicamente. Si el médico tratante actual me dice, oye, Gustavo, esto que tú tienes está relacionado o es consecuencia del accidente por la cual ya te operaste y ya estabas bien, lo tiene que fundamentar adecuadamente. La respuesta en automática de las compañías y en todas va a ser, no, ya no. Tú ya tuviste alta médica y ya no cabe la posibilidad de que puedas utilizar ese CDR. Acá van a valer mucho los elementos probatorios, ¿no? Si el médico tratante llega a establecer adecuadamente y coherentemente que la dolencia actual está relacionada al evento anterior, deberíamos pelear la cobertura con el CCTR porque, vuelvo a decir, la medicina no es un hecho cierto. En ese sentido, con los elementos probatorios adecuados, regresaríamos al asegurador a pedir la activación del CCTR. No encuentro ninguna causal o negación al respecto. No existen tiempos en el CCTR para indicar que ya no se cubre, ¿no? Según la literatura, indica que por un evento traumático sí se puede generar nervio endocrinal pulposo, pero aún el CSTR no lo torturó la operación. A ver, María, lo que hemos visto en la práctica muy alta es que los eventos traumáticos no generan una HNP, que son hernias endocrinal pulposo. Normalmente están asociados a temas de desgaste normal del ser humano o pueden estar relacionadas principalmente a enfermedades profesionales. En el tema de las enfermedades profesionales, tenemos que revisar el trabajo que hacía el trabajador, enlazarlo con la resolución ministerial 480, tratar de establecer el nexo causal y tratar de tener la aprobación como una enfermedad profesional más que como un accidente. ¿Ok? ¿Qué hacer con aquellos médicos o clínicas que ante un... Perdóname, pasé. No, un ratito. ¿Qué hacer con aquellos médicos o clínicas que ante un caso de contractura muscular en zona lumbar con mala posición, revisa la resonancia y encuentra dos hernias y empieza el tratamiento más los descansos médicos por largo tiempo prolongado? No entiendo muy bien la pregunta. Los médicos tienen autonomía de establecer principalmente los descansos médicos. Pueden ser mencionables, ya vuelvo a fundamentar. No todos tenemos la misma condición, no todos tenemos los mismos síntomas, cada persona es distinta, entonces cuestionar descansos médicos por la cantidad que se da, salvo que partamos de un criterio bastante médico, en realidad los descansos médicos son poco cuestionables, ¿ok? ¿Cuál sería el procedimiento para solicitar una auditoría a los médicos auditores de las compañías de seguros que entidad lo hace? A ver, las compañías de seguros tienen médicos auditores que lo que hacen es tratar de establecer la cobertura de un siniestro.
pero desde mi punto de vista en muchos casos cometen errores y es totalmente entendible en este negocio que cometan errores. Lo que no podemos permitir son la mala fe, ¿no? Pero creo que esto hay muy poco en el sistema. Pero sí, eh, cuando tú tienes que resolver algo en función a intereses que te afectan, porque finalmente eso no puedo dejar de mencionarlo, porque tener una respuesta positiva implica un financiamiento y lo más proclive quizás es que ante eventos grises o situaciones no de todo claras, pues las compañías de seguros comienzan a rechazar siniestros. Lo que queda es lo que hemos mencionado, que con la misma emplazar a la EPS, principalmente, ¿por qué hablo de la EPS? Porque el César de Salud lo da una EPS, que fundamente claramente en una carta de rechazo, y eso es algo que no hacemos mucho, pero que estamos incentivando mucho en Mars, es que si me vas a rechazar un siniestro porque aduces que no debo tener cobertura, fundamentalo. Fundamentamelo desde el punto de vista médico, fundamentalo desde el punto de vista contractual, desde el punto de vista legal, para yo, en función a esa respuesta, tener argumentos que desvirtúen eso y someterlo a una nueva evaluación. Si no lo toman en consideración, me queda el segundo mecanismo, que es ir a su salud y hacer una denuncia por incumplimiento de contrato, ¿no? Porque finalmente el CCTR yo lo contrato para que atienda accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si no los atiende, pues es una vulneración de derecho para el contrato y sobre todo para el afectado. ¿Qué sucede si al momento de afiliar a un colaborador no dice la verdad con relación a las enfermedades persistentes y empieza la cobertura? A ver, hay un tema importante, ¿eh? Hay muy alta frecuencia en seguros que no son la EPS. A ver, te pongo un ejemplo. Supongamos que yo hiciera una mala declaración por mala fe, es decir, yo tengo un par de operaciones en la espalda, una rodilla, pero cuando hago una declaración previa a ser inscrito en una EPS, digo, operaciones ninguna. ¿Había mala fe de mi parte? Sí, claro, porque yo sabía que fui operado, yo sabía que tuve ese diagnóstico, no lo hice. En EPS lo que van a hacer es que ante la solicitud del tratamiento de esas dolencias no te la van a brindar porque me van a decir que hace una persistencia inclusive no declarada, porque no la declaré, son muy importantes, no la declaré. Pero si esta misma situación no me pasa en una EPS y me pasa en una compañía de seguros, es muy altamente probable que la compañía de seguros anule el seguro. Tú me dirás, ¿por qué la EPS no lo puede anular? Porque el tema de la EPS es parte del sistema de seguridad social. En el parte del sistema de seguridad social yo no puedo expulsar asegurados, yo no los puedo votar, pero en los contratos privados, como las compañías de seguros, sí lo puedo hacer. Sí puedo anular contratos por una falsa declaración, por algo que me llevó a sufrir un riesgo que no era adecuado. Entonces, sí puedo hacer directamente una anulación de contrato en un tema de seguros. En el CCTR tampoco puedo anular el contrato. O sea, lo que te quiero decir es que salvo las compañías de seguros, los demás no podemos anular contratos. Pero la compañía de seguros sí. Ahora, no somos máquinas, ¿no? También te lo vuelvo a poner claramente, porque yo siempre trato de posicionarme en la persona, en el usuario. ¿Me acuerdo de todo lo que tuve? No, yo no me acuerdo ni siquiera lo que tuve ayer, me voy a estar acordando de lo que me pasó hace 10 años, 5, 7. Y es algo que mencioné en la charla anterior. Yo debo indicar al asegurador, quien está tomando mi solicitud, a que está facultado solicitar a mi asegurador anterior a través de esa declaración, a que éste le solicite información al asegurador anterior. ¿Con qué finalidad? Para poder dejar en evidencia, oye, quise decírtelo, no me acordé, no lo sabía, pero te dejé claramente indicado que tú tenías la facultad de pedir esa información. Y al poder pedir esa información, ya había acreditación de lo que tuve y que tuve cobertura, para que tú no señales ahora de que no te lo declaré. No te lo declaré porque no me acuerdo. Eso es un tema, hay también que valer el principio de buena fe de parte del asegurado. No nos acordamos. Por eso hay que dejar claramente establecido a través de un mail, a través de la propia solicitud, que la facultad de solicitar información de la EPS, de la compañía de seguros, existe. Por lo tanto, decirles claramente que por favor actúen con ese derecho que tienen para poder solicitar información de manera tal que después no indiquen que yo les he vulnerado algún derecho o alguna información. Bueno, gracias, para mí ha sido un gusto estar con todos ustedes ahí en el día de hoy. Ya por este lado ya no tengo más charlas con ustedes, pero igual que la sesión anterior, me puedo ubicar en LinkedIn, hago algunas publicaciones respecto a estos temas controversiales, a casos que de alguna forma manejamos, para que las personas podamos conocer un poco más de esto y tengamos
sepamos valer con estos derechos, ¿no? Porque está sensible. Salud y vida en una persona es bastante sensible, bastante sensible. Entonces, siempre a disposición a cualquier consulta o duda posterior que podamos manejar. Ha sido un gusto. Gracias.